Muy bien, pues, eh, quiero dar las gracias a Aina por invitarme una vez más a compartir un poco la meditación. Este es, sí, sí, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, me gustaría remarcar que siendo un centro de yoga, la meditación, y sobre todo la meditación que yo propongo, está dentro del yoga. Yo diríamos que es incluso el corazón del yoga. Si habéis leído los Yoga Sutras de Patanjali, que es un libro referencial escrito en el siglo II de nuestra era, entonces Patanjali habla de la Ashtanga Yoga, que es el yoga de los 8 miembros, y aparte de Yama y Niyama, que serían como elementos más éticos, a partir de Asana se va desarrollando, va habiendo un cultivo de la atención hasta llegar a Dhyana, que sería la meditación, y por fin el fruto de todo ese proceso, que sería Samadhi. ¿Sí? Por tanto, podríamos decir que todas las técnicas de yoga están apuntando precisamente a la experiencia meditativa, ¿no? Como el yoga se ha divulgado muy físicamente, ¿no? En los medios, en las redes, en los centros, muchas veces mucha gente diferencia lo que es meditación de lo que es yoga, y no es así. Realmente la meditación forma parte del núcleo de lo que es el yoga. Y a veces también hay una cierta confusión hablando de meditación, porque en nuestro contexto occidental meditar significa reflexionar, pero en el contexto oriental la meditación se acerca más a lo que nosotros entendemos por contemplación. Se trata de contemplar, ¿no? Contemplar la realidad externa, pero también la realidad interna. Y esta realidad que contemplamos tiene su sentido porque muchas veces, o la mayoría de las veces, no estamos en la realidad. Vivimos en una ficción de la realidad. Nos inventamos lo que es la realidad, proyectamos en la realidad lo que son nuestros deseos, expectativas, necesidades, pero no vivimos del todo en la realidad, ¿no? Es como, por ejemplo, sí que tenemos claro que un niño solo percibe una parte muy pequeña de la realidad, porque no tiene todavía una comprensión más amplia de lo que es el mundo. Pero nosotros, aún siendo adultos, también tenemos una imagen simplificada de lo que es la realidad. ¿Qué ocurre? Que entre la realidad real, valga la redundancia, y la realidad que nosotros dibujamos en nuestro interior, pues hay una distancia y por tanto se produce un choque, se produce una fricción, y esa fricción pues produce lo que es sufrimiento, ¿no? Insatisfacción, frustración. Por tanto, la meditación lo que busca es conectar con la realidad tal cual es, sin el condicionamiento que nosotros llevamos, porque vemos la realidad a través, pues, de unas gafas de un color determinado, ¿no? Entonces, podríamos decir que la meditación es una estrategia para poder observar sin distracción y sin condicionamientos esa realidad que está afuera y que está dentro. Sin embargo, como el punto de partida desde el cual nosotros miramos la realidad es un punto de partida muy condicionado, porque hay mucha, digamos, agitación y mucha confusión, podemos decir que no nos conocemos suficientemente. O sea, nuestra mente es muy hábil para enfocarse hacia el exterior a través de los sentidos, pero es muy torpe para poder indagar en nuestro interior. De hecho, ni siquiera nuestra educación y nuestra cultura no nos ayuda para hacer esa comprensión.
Entonces la imagen sería del iceberg, ¿no? Conocemos un poco esa punta del iceberg, que para nosotros es nuestra parte consciente, pero desconocemos toda nuestra psique profunda, pero que siempre está ahí, siempre está actuando. En el oráculo de Delfos, en medio de lo que era la cultura helénica, los peregrinos, después de hacer un sacrificio y después de hacer una purificación, consultaban pues, a la sacerdotisa, a la pitonisa, pues, acerca de lo que era su destino, ¿no? Y en los muros de Delfos había escrito frases dichas por los sabios helénicos de todos los tiempos, ¿no? Como por ejemplo, no desees lo imposible, o de todo, pero con moderación. Pero la frase más conocida es conócete a ti mismo, porque si no te conoces a ti mismo, no vas a llevar una vida real, ¿no? Vas a estar haciendo una vida que no es la tuya, ¿no? Persiguiendo unos valores que no son los tuyos. Por eso es importante conocerse a sí mismo. Podríamos decir que delante de la realidad, esa realidad que todavía no conocemos, tenemos que hacernos dos preguntas. Una es, ¿qué es la realidad? Es decir, ¿qué es lo objetivo que nos rodea? Y la siguiente pregunta es, ¿quién soy yo? ¿No? Por eso es importante, y todas las tradiciones lo han abordado de esta manera, de entendernos a nosotros mismos, saber quiénes somos de verdad. Podríamos decir que la persona que inicia un proceso de investigación interior está dentro de un camino, ¿sí? Es decir, somos caminantes, mejor dicho, somos buscadores de la verdad, siempre una verdad entre comillas, porque no hay una verdad absoluta. Y en este camino que vamos a recorrer, nos vamos a encontrar con muchos obstáculos, porque no es un camino fácil, ¿no? Entonces, bueno, los dos obstáculos principales con los que nos vamos a encontrar en la meditación es, por un lado, nuestra mente agitada, preocupada, obsesiva, inquieta, que en terminología yógica diríamos es la mente rayásica. Rayas es un guna, es una especie de cualidad básica de la naturaleza, ¿no? Que es el movimiento, el dinamismo, pero se puede disfuncionar en esa agitación, en ese estrés que llevamos todos. O sea, realmente la experiencia más común cuando meditamos es que la mente no para. Y por eso la tradición habla de la mente del mono. Un mono inquieto que va de rama en rama y es que no para la mente, ¿no? Entonces, cuando la mente está agitada, no podemos indagar y no podemos reconocer eso que somos, esa esencia que somos. Por tanto, la primera estrategia dentro de la meditación es calmar la mente, ¿no? La imagen que dice la tradición es, si no calmamos la superficie del lago, no podemos ver el fondo. Si no calmamos la mente, no podemos ver quién somos realmente. Y aquí podemos decir que hay una cierta alergia en nuestra sociedad acerca de la quietud, el silencio y la soledad, ¿no? Eso que para los monjes, para los iniciados siempre fue muy importante, ¿no? Periodos de silencio, periodos de soledad, para poder precisamente, sin distracciones, indagar en eso que somos. Claro, podríamos decir, ¿y quién necesita conocerse? ¿No? Porque muchas veces en una cierta mentalidad se dice con los ojos cerrados se vive mejor, ¿no? Es decir, sin conocer la realidad a fondo, uno parece que no sufra tanto, pero no es cierto, no es cierto. Es decir, el alejamiento de eso que tú eres
eso produce un sufrimiento profundo, porque no estás siguiendo tu propia naturaleza. Y la otra cualidad de la mente disfuncional, aparte de la agitación, es la confusión. La confusión de valores, el creer que una cosa es otra cosa, buscar fuera lo que realmente tendremos que buscar dentro, eso genera mucha confusión e insatisfacción. Por ejemplo, es decir, creemos que tener posesiones, tener dinero, tener experiencias placenteras, tener poder, tener fama, esto nos va a dar felicidad. Pero es una felicidad pasajera. La felicidad genuina no depende tanto de las experiencias que vivamos, sino de la cualidad con la cual vivimos, de la actitud con la cual vivimos. ¿Sí? Seguramente conocéis gente pues, que no tiene muchos recursos, que no es muy famosa, pero tiene una felicidad innata. Y en cambio seguramente conocéis gente muy famosa, gente rica, que realmente tiene una vida bastante tenebrosa, ¿no? Y si no, pues podemos ver las revistas del corazón para ver que realmente el dinero y la fama no te dan la felicidad, ¿no? Entonces, esta especie de confusión y esta agitación de nuestra mente provoca un estado de profunda insatisfacción, que en terminología yógica se llama dukkha. Dukkha es el sufrimiento. El sufrimiento no tiene que ser una cosa muy aguda que estés sufriendo, ¿no? Una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. ¿Se entiende la diferencia? O sea, el dolor no te lo puedes... o sea, la vivencia de la vida, del mundo, conlleva fricción, conlleva esfuerzo y eso puede producir dolor. Pero el sufrimiento es el plus emocional y cognitivo que nosotros le añadimos al hecho de vivir. ¿Sí? Esa preocupación, eso genera sufrimiento. Entonces, no basta con algunas técnicas meditativas calmar la mente y buscar un pequeño oasis de claridad. Si no vamos a la raíz de nuestro sufrimiento, de nuestra insatisfacción, de nuestra angustia, difícilmente podremos encontrar esa plenitud que forma parte de nuestro ser. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice el yoga en concreto con respecto a las raíces del sufrimiento? La primera ya la he nombrado, que es la ignorancia, ¿no? Si tenemos ideas confusas, si tenemos creencias limitadoras, si consideramos lo que es impermanente como lo que es permanente o lo que son las ficciones con respecto a la realidad, entonces estamos como yendo a ciegas por la vida y si, por poner la metáfora, si vas a ciegas por la vida, pues te vas a dar un tortazo, ¿no? Te vas a encontrar con grandes límites, ¿no? De ahí la necesidad de no solamente de vivir a fondo, de experimentar a fondo, sino de sacarle jugo a la experiencia para adquirir una cierta sabiduría. Seguramente hemos conocido a nuestros abuelos o a nuestros tíos ya mayores con un cierto grado de sabiduría. ¿Y cuál es la diferencia entre la persona mayor que sí tiene un poco de sabiduría y la persona que no? La persona cascarrabias y frustrada, aunque hayan vivido lo mismo, pues que la persona sabia le ha sacado jugo a la experiencia, porque la experiencia te nutre, pero también te enseña, ¿no? De ahí la importancia de encontrarle un sentido a la vida, encontrarle una comprensión a la experiencia. Entonces, ese sería uno de los elementos
nucleares que producen sufrimiento. El segundo es el egoísmo. Es una especie de individualidad a ultranza, un narcisismo, un querer tener siempre la razón, un barrer siempre para casa, un considerarse separado de los demás. Seguramente cuando estáis delante de una persona egoísta no os sentís muy bien, ¿no? ¿Por qué? Porque nos sentimos bien con gente amable y generosa, no con gente egoísta, ¿no? Pero estamos en un mundo con mucho egoísmo, ¿no? Entonces, esta es otra de las fuentes de sufrimiento, ¿no? El solo vivir para uno. Solo vivir para uno, pues esto tiene un beneficio a corto plazo, pero es un desastre a largo plazo, porque el egoísmo, tarde o temprano, te deja en soledad, ¿no? Porque si no compartes, pues evidentemente te quedas solo. Otro de las raíces del sufrimiento es el deseo, un deseo obsesivo, un deseo por repetir experiencias placenteras, creyendo que el placer es igual a felicidad y esto no es así. Entonces, ese buscar con frenesí, con obsesión, el placer termina siendo todo lo contrario, una fuente de sufrimiento. ¿Por qué? Porque el que busca, el que se deja imbuir de deseo, sufre. Primero por el sufrimiento por alcanzar el objeto de deseo. Y en segundo lugar, por el miedo a perder el objeto que ha conseguido, ¿no? Entonces, esa es una gran raíz de sufrimiento. Ojo, quiero recordar que el deseo es fuente de vida, es pasión, es impulso. Lo que no está claro es precisamente el objeto del deseo, cuando el deseo se fija, cuando quiere eso. El deseo es un movimiento arquetípico de un anhelo infinito y no lo podemos cosificar en algo. De hecho, cuando después de luchar por conseguir algo ya lo tenemos, desaparece al poco tiempo, desaparece, ¿no? Porque una vez has luchado por tener tu moto, tu coche, tu gran casa, después ya no le das valor. ¿Por qué? Porque el deseo ha saltado a otro lugar. Entonces el deseo es ese querer tener más, ser más de lo que realmente son. Y que muchas veces arrastra la avidez, la avaricia, la codicia. Todo eso está dentro de esa fuente de sufrimiento. Y el anverso de este deseo sería la aversión, una especie de rechazo hacia todo aquello que nos parece que nos amenaza, real o fantasmáticamente, ¿no? Entonces nos vamos protegiendo de todo, nos vamos limitando en el hecho de vivir. Estamos llenos de fobias, de alergias, de rabias, de odios. Y eso también es una fuente de sufrimiento. La imagen que yo suelo poner es la imagen del burro, ¿no? El burro tiene unas anteojeras, este es el símbolo de la ignorancia, solamente ve lo inmediato, lo que tiene delante, y tiene una zanahoria que persigue. La zanahoria es el deseo. Por mucho que quiera alcanzar la zanahoria, nunca la puede coger, ¿no? Y tiene por detrás un palo que le azota. Ese sería el elemento del rechazo, ¿no? Es decir, el burro se mueve porque quiere conseguir algo y porque quiere escapar de algo. Y eso es siempre una fuente de sufrimiento, porque la sabiduría nos dice, acoge la realidad tal cual es, ¿no? Dialoga con la realidad, pero no tienes por qué ni perseguirla ni huir de ella.
Y la última fuente de sufrimiento, según Patanjali, según el yoga, es un miedo atroz a todo lo que cambia, a todo lo que nos da inseguridad y todo lo que nos recuerda que tarde o temprano vamos a desaparecer. Es decir, la certeza de la muerte, ¿no? Vivimos con mucho miedo, con mucha inestabilidad. O sea, nos aferramos a un clavo ardiendo por conseguir seguridad. Y eso es lo que de alguna manera desmonta la meditación. O sea, cuando nosotros aterrizamos en lo real, nos encontramos con tres elementos muy importantes, pero que llenan de desasosiego a nuestro yo. Lo primero es que la realidad es impermanente. Todo cambia. Todo cambia. Estamos en verano, estamos en primavera, llegará el verano, llegará el invierno, somos jóvenes, nos haremos mayores, nos haremos viejos, tenemos recursos, perdemos los recursos, tenemos amigos, perdemos los amigos, conseguimos nuevos amigos, todo está en permanente cambio. Todo está, y este baile de la realidad en permanente cambio, pues se puede vivir con angustia o se puede vivir con alegría, ¿no? Como si fuera una especie de danza, una danza cósmica que forma parte de la vida. No sé si se entiende, ¿no? Es decir, aceptar que todo es impermanente, que ahora estamos vivos, pero mañana nadie sabe si estará vivo, ¿no? Esa certeza de la impermanencia nos da madurez, nos enraiza en la realidad, ¿no? O sea, con esta comprensión uno no haría ciertos pactos en la vida, sabiendo que todo es fluido, todo es impermanente. La otra comprensión, que un poco ya la he nombrado, es que toda experiencia nunca nos va a dar la felicidad. Siempre hay un reguero de insatisfacción en todo lo que vivimos, ¿no? En cuanto a que queremos que eso nos dé la felicidad. Claro, las experiencias nos dan pues, placer, nos dan riqueza, nos dan conocimiento, pero no necesariamente esa felicidad. Y el tercer elemento que descubrimos de la meditación es que todo es insustancial. Todo es insustancial. Todo lo que a nosotros nos parece que tiene consistencia, si habéis leído algo de física cuántica, pues os dirá que el 99,999% de la materia es vacío, ¿cierto? Que tenemos una percepción sólida de la realidad, pero es una percepción sensorial, no es real. Pero si la realidad es vacío, es flujo, es movimiento, ¿no? A veces yo digo, cuidado que todos los átomos que están en tu cuerpo están viajando a la velocidad de la luz. Nosotros somos luz. O sea, el electrón gira 1 billón de veces por segundo alrededor del núcleo. ¿Sí? Casi que no lo podemos comprender con la mente. Todo en nosotros está vibrando y está funcionando a la velocidad de la luz. No lo digo yo, lo dice la ciencia, ¿eh? ¿Se entiende? Es decir, claro que para ir a comprar el pan, pues con esta imagen, pues no te sirve mucho, ¿no? Tenemos que funcionar con la imagen más cotidiana. Pero no podemos olvidarnos de que la realidad no es lo que los sentidos nos dicen, ¿no? Tenemos que funcionar dialogando con los sentidos, pero con la realidad que nos da el conocimiento, ¿sí? Lo más complejo de entender es que este yo que nosotros hemos, lo hemos abrillantado, le hemos dado tanta importancia, este Julián o Margarita o Carmen o Manolo,
esto no tiene sustancia. El yo no es más que un constructo de nuestra mente para manejar una realidad, es decir, para manejar la realidad interna con la realidad externa, pero en realidad esa autoimagen que nosotros tenemos de nosotros mismos no es del todo real. Y esto es lo que es más duro de entender cuando uno penetra en la realidad. Toda esa autoimagen que te hace sufrir porque estás en medio de una, digamos, cultura social donde si no entras en la normalidad eres estigmatizado, eres señalado. ¿Sí? ¿Alguien es normal aquí? Que levante la mano. Todos lo hemos sufrido. ¿Por qué? Porque o somos un poco más alto o más bajo de lo normal, un poco más flacos, un poco más gordos, un poco más listos, un poco más tontos, un poco más ricos, un poco más pobres. Siempre estamos en el entredicho de esa normalidad que no es, nadie puede ser normal, porque la normalidad no es más que una ficción de seguridad y es un sistema de control social. Pero todos somos únicos e irrepetibles. Si uno pudiera entender esa originalidad de vida, podría estar mucho más tranquilo delante de la mirada del otro, de la mirada social, porque no se sentiría juzgado. ¿Por qué creéis que nos sentimos tan a gusto con nuestras mascotas? Porque no nos juzgan, no tienen capacidad de juzgarnos, pero no nos juzgan, nos quieren como somos. Y por tanto, delante de nuestras mascotas, nosotros podemos ser el que somos, la que somos. En cambio, delante de los demás aparece un tragar saliva, es decir, cómo me estará mirando, si me acepta o no me acepta, me quiere o no me quiere, ¿no? Y eso, ese sostener un yo que en realidad es simplemente una estructura psíquica, es la gran fuente de sufrimiento. Por tanto, cuando en los muros de Delfos los sabios decían, conócete a ti mismo, no querían decir, conoce a tu ego. ¿Sí? No, querían decir, conoce a tu verdadera esencia, a tu alma, conoce a tu ser. Y es ahí la única fuente de felicidad con la que podemos encontrar. Por supuesto que necesitamos un yo para poder funcionar con la realidad, de la misma manera que necesitamos vestirnos para funcionar en sociedad. Pero ¿verdad que cuando vas a casa y entras al baño y te duchas, te quitas la ropa? Y te quitas la ropa y no pasa nada, ¿no? Pues nosotros funcionamos con un ego social, pero cuando no tenemos necesidad de interrelación, podemos estar en lo que realmente somos, ¿no? En una especie de, digamos, de vacío fértil, porque en el fondo lo que es el ser no es nada concreto, no es ninguna forma, no está en ningún lugar del cuerpo. El ser simplemente es un flujo de conciencia en plenitud. Pero esto es lo que le cuesta entender al ego, porque no tiene forma de encontrarse, ¿no? No hay ninguna forma. Es un poco el sujeto. Si tuviera forma, ya no sería sujeto, sería objeto. ¿Entiendes? Solo podemos ser sujeto en relación con el objeto, pero el sujeto no es un objeto. Por tanto, tu ser no es nada que tú puedas definir. No tiene sustancia, no tiene altura, no tiene profundidad, no tiene color. ¿Entiendes lo que digo? Estoy hablando de una metáfora, ¿no? Pero esta especie de flujo de conciencia, porque todo lo que estamos viviendo está sostenido por la conciencia, eso es lo que nos da la verdadera libertad. ¿Sí? El ego está constreñido por lo que está bien, lo que está mal,
cómo se tiene que comportar, lo que se puede mostrar, etc. Pero el ser no, el ser es pura apertura, pura libertad, ¿no? Por tanto, la meditación no es, como muchas veces se ve en Internet, pues un espacio para encontrar la paz, para repetir el OM y para, ¿no?, conectar con experiencias magníficas. No, ¿no? Sí que hay un aspecto terapéutico de la meditación, ¿no?, en el cual vas a calmar, pero la verdadera meditación tiene que ver con una especie de desmoronamiento de esa estructura de vida que has creado junto con la sociedad, pero se te ha hecho pequeña, se te ha hecho pequeña, ¿sí? Necesitas salir de esa estructura angustiante, ¿sí? Entonces, hay una imagen que a mí me gusta, que no suelo nombrar muchas veces, ¿no? Es una imagen medieval en la cual se ve una torre y un rayo que cae de las alturas. Ese rayo simboliza la intuición profunda. Es como la intuición profunda no necesita pasar por el intelecto para poder comprender la realidad, sino es un fogonazo de claridad. En la meditación y en otros momentos de la vida, en la meditación se produce esta especie de insight, este rayo intuitivo que nos hace ver que nuestra vida no está siguiendo un camino de plenitud, que estamos viviendo como a medio gas, como si utilizáramos el ordenador solo pues, el 5% y el resto de la potencia del ordenador pues, pasa desapercibida. O sea, toda la potencialidad que hay en nosotros es marginada, es reprimida por una estructura del ego que simplemente quiere seguridad, quiere algún tipo de seguridad, ¿sí? Entonces, claro que hay que ser valiente para tirar abajo esa estructura que no te hace feliz y que te encierra en unos condicionamientos, claro. Pero es que vida solo tenemos esta, de momento, que yo sepa. Por tanto, es decir, estamos aquí encarnados precisamente para desplegar eso que somos. Una imagen que a mí me gusta es, nosotros nacemos como semilla, ¿no? Somos una pequeña semilla casi insignificante, pero en el interior de la semilla hay la potencialidad del árbol, ¿sí? ¿Y qué necesitamos para que esa semilla se convierta en un árbol frondoso? Plantarla, regarla, que le dé la luz, ¿sí?, abonarla, y esa semilla se convierte en un árbol, ¿no? Un árbol que va a dar frutos y nuevas semillas de vida, ¿no? Nuevas semillas de conciencia. La cuestión es, ¿estamos dispuestos a regar esa semilla? ¿Estamos dispuestos a dejarla crecer? Y una pregunta es, ¿queremos saber cuál es el árbol que somos? La flor del árbol, el fruto que va a dar esa semilla, o nos contentamos con lo convencional y que, bueno, más o menos es eso, pasar como de puntillas por la vida. No, la meditación es un reto importante en el cual uno comprende que hay mucha vida por dentro que está por vivir, mucha vida por dentro, ¿sí?
pero la imagen, volviendo al árbol, es decir, las ramas no pueden crecer hacia la altura si simultáneamente las raíces no penetran en la profundidad de la tierra. Con otras palabras, si nosotros no profundizamos en esa psique profunda, si nosotros no nos damos la vuelta y vemos la sombra que proyectamos, todo eso que ha quedado en la trastienda, todo eso que está reprimido, que está negado, que fue conflictivo, que nos produjo dolor, ¿no? Todo eso que está en la inseguridad, todo eso que lo hemos guardado ahí debajo, en el fondo del mar, en el fondo de nuestra psique, si nosotros no buceamos en esa profundidad, no podremos elevarnos. ¿Se entiende? No podremos elevarnos, ¿no? Es muy importante el comprender que todo eso está dentro de nosotros, ¿no? Y que está actuando de alguna manera, de forma inconsciente. ¿Qué hace ese inconsciente que está cargado de todo lo que no es acogido, aceptado, reconocido en nosotros? Pues se somatiza o se cuela en una actitud agria delante de la vida, en un sinsentido, en equívocos continuamente. ¿Se entiende lo que digo? Por eso es importante, es decir, abrirse a todo lo que yo soy, a pesar de que eso que yo soy pueda doler de entrada, pero eso nos permite crecer, nos permite ampliarnos, tener muchos más registros de vida. Yo suelo decir que a través de la meditación nos volvemos más ambiguos, más salvajes, más indefinibles, estamos conectando más con nuestro instinto, con nuestro animal, con todo nuestro ser. ¿Sí? Claro, eso a lo mejor uno dice, uy, esto es peligroso porque si me vuelvo más ambiguo y más indefinible y más salvaje y menos sometido, pues los demás me van a rechazar. Sí, pero es que ya no buscas esa aceptación banal de la sociedad. Lo que buscas es la expresión de tu alma, de tu ser. Claro. ¿Sí? Entonces, esto creo que es importante entender que o bien estamos en crisis y buscamos la meditación como una manera de resolver esa crisis, o si no estamos en crisis, ya te puedo decir que la meditación te lleva a una cierta crisis. O sea, la crisis sí o sí. ¿Por qué? Porque la crisis es una oportunidad de crecimiento. Es una oportunidad de crecimiento. Y os voy a poner un ejemplo a nivel sanitario, a nivel de... O sea, cuando nosotros tenemos una enfermedad aguda, al ego y a la sociedad eso no le gusta. ¿Por qué no nos gusta la enfermedad? Porque duele, porque no podemos seguir en nuestro trabajo, porque no podemos mantener nuestras relaciones sociales, porque estamos cansados, con fiebres, doloridos, etcétera, etcétera, y eso no nos gusta. Entonces, queremos, ya sé que seguramente muchos de vosotros no, pero queremos a través de aplacar los síntomas, volver otra vez al estado previo. ¿Se entiende? O sea, yo quito la fiebre con un antipirético, quito el dolor con un analgésico y quito la diarrea pues, con un probiótico, yo qué sé,
¿no? Entonces, pero si solamente quitamos el síntoma, no dejamos al cuerpo que haga su propia función depurativa. La enfermedad es un esfuerzo del cuerpo precisamente por alcanzar un estado mejor, ¿cierto? Es lógico que en esa crisis depurativa de la enfermedad puede ser que nos lleve a buen puerto la salud, una mejora de la salud o no, y claudiquemos evidentemente con una enfermedad crónica o con la muerte. Pero en todo caso, la crisis tiene un sentido. No podemos avanzar sin crisis. Es imposible. O sea, todos hemos sido adolescentes y seguramente tenemos hijos adolescentes. La adolescencia no es más que una crisis. O sea, para pasar del niño al adulto hay que pasar por la adolescencia, en la que en parte es niño y en parte es adulto, y ahí hay un conflicto. Pero no se puede uno pasar a la adultez si no pasa por la rebeldía, ¿no? por la distancia, que precisamente está en medio de la adolescencia, ¿sí? Por tanto, bienvenida a la crisis. Bienvenida a la crisis. Y en esa aceptación de que buscar la profundidad de lo que soy nos va a llevar a una cierta crisis, pero es una crisis de crecimiento, es una crisis de madurez. ¿Sí? Solo que podríamos decir que estamos en una crisis personal, seguramente, ¿no? Con mayor grado de intensidad o menor, pero es que estamos en una crisis social increíble, en una crisis planetaria. Hemos sufrido una crisis sanitaria, la crisis bélica, que arrastra una crisis económica y que evidentemente esto acentúa porque no hay recursos para la crisis medioambiental. Estamos en una crisis política, una crisis de valores, etcétera, 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 ¿no? Ojo, que esa crisis planetaria sí que tiene un sentido profundo. Yo soy optimista dentro de esta crisis. Es decir, esta crisis viene porque este modelo de vida, este estilo de vida, no podemos sostenerlo. No podemos sostenerlo. Ni nosotros ni el mundo, ¿no? No podemos sostenerlo. Pero, ¿qué podemos aportar nosotros a esa crisis planetaria si nosotros no hemos hecho un proceso interior? ¿No? Si nosotros estamos en nuestra crisis personal, si nosotros nuestra acción hacia el mundo es precipitada, es egoísta, es parcial, es tendenciosa, etcétera, etcétera, pues no vamos precisamente a resolver esa crisis externa. Todo lo contrario, vamos a acentuar la crisis. Por eso que yo creo que no puede cambiar el mundo si no cambiamos nosotros. O sea, la verdadera transformación está en la transformación personal, evidentemente con la acción responsable hacia el mundo. Y de ahí es donde yo, en mi último libro, hablo que lo verdaderamente importante no es tanto sentarse a meditar, sino el levantarse del cojín y desarrollar una ética fuerte, una ética reparadora, porque estamos todos en el mismo barco. O sea, no puedes decir, ¿no? La crisis está fuera y yo tengo mi casa y tengo mi sueldo y ya está. Eso no funciona porque estamos en el mismo. El tsunami de la historia nos inunda a todos, sin duda, ¿no? De ahí que el subtítulo de este último libro mío es la necesidad de la meditación. Necesitamos meditar porque necesitamos dar una respuesta adecuada, ¿no? Y esa respuesta adecuada yo la formulo de la siguiente manera, ¿no? Por un lado, es una vida sencilla, con mucho valor, con mucha dignidad. Es decir, en tanto que cuestionamos si nuestras necesidades son verdaderas necesidades y sabemos que no por tener más, no por tener una actitud de ostentación,
vamos a tener una vida más rica, y muchas veces lo verdaderamente importante es gratis o casi gratis. Es el aire, es el paisaje, es el libro que lees, es tu pareja, tus hijos, tu mascota. Lo verdaderamente esencial es gratuito, ¿no? Por eso que yo creo que se puede vivir con poco y se puede vivir muy bien. Y esa simplicidad sirve en dos sentidos. Por un lado, que nos ayuda a una redistribución de la riqueza porque uno no coge más de la cuenta. Y por otro lado, uno gana tiempo. Y el tiempo es el verdadero oro, es el verdadero tesoro. Tener tiempo para uno, tiempo para lo esencial, tiempo para los seres queridos, ¿no? No sé si sabéis, yo soy antropólogo y entonces en algunas tribus sencillas de cazadores-recolectores, la persona obesa es vista con malos ojos. ¿Por qué creéis? Porque son sociedades redistributivas. No hay esto es mío, ¿no? Y por tanto, en la redistribución de recursos y de alimentos, pues la persona obesa se sospecha que coge más de lo que le toca, ¿no? No es cierto, porque a veces el metabolismo puede ser que aunque comas lo mismo, te engordes, pero bueno, para esas sociedades esto es y por tanto, esa simplicidad nos ayuda mucho a sentirnos bien con el mundo, porque uno solo coge lo verdaderamente necesario. Eso por un lado. Y en esta ética que yo reclamo, después hay un elemento de honestidad, de sinceridad con uno mismo y con los demás. No sé si os dais cuenta, pero vivimos en el engaño. La publicidad es engañosa. El político no dice la verdad, ¿sí? La televisión no dice la verdad, porque la televisión detrás tiene medios interesados en dar una visión muy particular de la realidad. Vivimos en la mentira y parece que aceptamos esa mentira. Por tanto, esa opción de honestidad, de decir, no, si yo tengo palabra, entre lo que yo pienso, siento, lo que digo y lo que verdaderamente hago, tiene que haber una alineación, ¿sí? Y eso puede molestar a algunos, pero eso te hace estar mucho más enraizado, mucho más fuerte y seguramente tu palabra tiene mucha más fuerza y valor, ¿no? Porque los demás entienden que eso que tú dices se convierte en realidad porque lo terminas haciendo. Por eso es muy importante la honestidad. Otro de los elementos en esta ética es la no violencia, es la bondad intrínseca con la existencia. Está más que demostrado que reaccionar con violencia ante el mundo genera un bucle de violencia y más violencia. Por tanto, cuando nosotros a través de ese cultivo de la bondad nos damos cuenta de que todo mundo, todos los seres, animales y plantas, tienen derecho a existir, tienen derecho a vivir, ¿no? Entonces, generas una paz interior que la irradias a tu alrededor, ¿eh? Cuando uno está en paz interior, todos los demás lo notan. Y no sé si sabéis, dentro de lo que es el arte marcial, ¿no? Los grandes maestros del arte marcial son personas muy pacíficas, porque han conseguido dominar su miedo, porque no tienen miedo y no necesitan defenderse. Por tanto, son personas muy, muy pacíficas. Añadir que la violencia no es más que un patrón de miedo. La sociedad es violenta, somos violentas porque tenemos miedo, de esa manera que tenemos de defendernos, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros la diferencia con respecto a otros, tanto de género, de clase social, de raza, de religión,
de cultura, etcétera, etcétera, no la sentimos amenazante, sino más bien como una nueva posibilidad enriquecedora. Entonces nos encontramos delante de la diferencia en paz. Y eso genera esa actitud de estabilidad y de armonía, ¿no? Pero si tuviera que elegir uno de los elementos más importantes de esta ética que yo propongo y que propone de alguna manera la tradición, sería la compasión. Vemos a nuestro alrededor mucha gente que sufre y muchas veces la respuesta es de indiferencia, cada uno con lo suyo, ¿no? Es decir, no me cuentes tu rollo, que yo ya tengo bastante con el mío. Pero no nos damos cuenta que el sufrimiento del mundo no es de nadie en particular, es de todos. Es algo que respiramos. Sí que ese sufrimiento del mundo resuena en cada uno de nosotros en la fibra más sensible. Por tanto, tu sufrimiento y el mío y el del otro pues pueden tener manifestaciones diferentes, pero ojo, no es solo tuyo ese sufrimiento, es de todos, ¿sí? Si el mundo no está en paz, si el mundo está sufriendo, eso tarde o temprano nos llega por algún lado. Y por tanto, no podemos resolver los problemas de los demás, pero sí que podemos poner una mirada compasiva, amorosa, clarificadora delante de los demás que sufren. ¿Sí? Eso lo tenemos claro con la gente que nos está cerca de nosotros, que queremos, amigos, familia, ¿no? Pero en realidad tener en cuenta que al otro lado del orbe hay gente, hay niños que no pueden comer, que tienen enfermedades que son evitables, que hay explotación, tanto sexual como laboral, que hay mucha corrupción, etcétera, etcétera, no es que nosotros podamos resolverlo mágicamente, pero sí que nos ayuda a estar en otro lugar delante del mundo, ¿no? A través de esa actitud compasiva, mucho más cercana, mucho más solidaria con respecto a los demás. Por tanto, lo que vengo a decir es que la meditación no consiste en despegar hacia cielos paradisíacos, sino que la meditación nos sirve para aterrizar en lo real, pero desde nuestro ser más profundo. Desde nuestro ser más profundo. No sé cómo vamos de tiempo. Pero sí que yo creo que si hay alguna pregunta sería ahora antes de hacer la meditación. ¿Se ha entendido un poco? Ya sé que no vengo a contaros un cuento feliz. Lo siento mucho, no era esa mi intención, ¿eh? Yo creo que es importante hablar del aspecto difícil de la meditación. También tiene un aspecto bondadoso, ¿eh? Pero yo creo que es importante entender que en la medida que meditas hay algo que cae por su propio peso, igual que la serpiente se tiene que deshacer de su piel antigua si quiere seguir creciendo. Nosotros nos tenemos que deshacer de esta estructura del ego que tiene una función social, pero muchas veces nos mete en un callejón sin salida, no nos deja realmente respirar. ¿Qué os sugiere todo esto que estamos diciendo? Pues que sí, que en vez de mirarnos tanto nosotros mismos y el ombligo, pues hay que ser más sociales, ¿no? Más globales. Sí, gracias, Esther. Es que me contesta, pero no ¿se oye por ahí? No. No. Es que no se escuchan. Ah.
Yo espero que no salgáis corriendo y digáis nunca más la meditación, porque... No. Pero sí que hay muchos elementos que a comprender dentro de la meditación, ¿no? Primero es la quietud. Estar en quietud durante 20, 40, 60 minutos no es fácil. Y nos damos cuenta precisamente de nuestra agitación. Hasta que no te paras no te das cuenta de la agitación, porque mientras vas haciendo cosas no te das cuenta, pero cuando te paras dices, uy, aquí pasa algo, ¿no? No puedo simplemente estar. Y después la mente que no para. Por tanto, tenemos dos asignaturas muy importantes, ¿no? Es la quietud del cuerpo y la ralentización de nuestra mente. Y todo esto con la función de dejarnos estar en lo que somos, en el ser que somos. Venga, ¿atreveros a alguna pregunta o alguna cuestión? Sí. Yo no he meditado nunca. Es algo que pienso mucho, pero no sé cuándo empezar a sentarme, porque creo que no sé si existen pequeñas meditaciones durante el día, porque yo creo que las hago sin querer. Sí, eso es. Sin querer no, pero estoy consciente de que me entreno, 10 minutos. Pues muy bien. Pero no sentarme en el sitio, a lo mejor desconecto, me siento. Pues eso es meditar. Eso es meditar. Hay que llevar, lo importante es poder llevar la meditación a la vida cotidiana. Lo que pasa es que digamos, la disciplina de la meditación, eso lo lleva a un nivel un poco más exigente, ¿no? Es decir, con protocolos, con saludos, ¿no? Con técnicas de concentración, para facilitar precisamente la experiencia de contemplación. Pero evidentemente esto es lo natural. Es decir, encontrar a lo largo del día momentos, decir, mira, ahora cojo una infusión y miro a través de la ventana y estoy en mí, estoy centrada en mí misma. ¿Sí? Muy bien. ¿Algo más? Sí. La dificultad con ellos es que permanentemente con la práctica no noto evolución. Es decir, me encuentro sentándome y con la misma dispersión mental, la misma actividad mental. Sí, te entiendo. Por eso que, aunque la meditación sea individual, la práctica diaria, se recomienda tener una especie de sangha, una especie de comunidad, ¿no? De apoyo, de refuerzo y una persona guía con la cual puedes valorar un poco tu proceso meditativo. Porque si no, es fácil entrar en un bucle y medito, y tengo, sí, un cierto beneficio, pero no voy avanzando. De ahí es importante esa supervisión. También me gustaría añadir que la filosofía puede servir de acicate para poder afinar un poco más la meditación. O sea que experiencia y filosofía van de la mano, ¿eh? De hecho, en la tradición, en las Upanishads, es decir, los maestros estaban en el bosque y los discípulos se retiraban. Entonces, primero escuchaban, después indagaban y finalmente meditaban. Pero había todo este proceso de escuchar, que en este caso sería leer filosofía, y después pues, integrar esa filosofía y después llevarla un poco, encarnarla a través de la meditación. Pero sí que es necesario algún soporte y alguna guía para avanzar. Muy bien. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues entonces vamos a practicar un poquito solo, ¿eh? ¿Sí? Vale, pues nos vamos a sentar en una posición cómoda.
voy a coger el bol. Va a ser muy cortita, ¿eh? Va a ser una meditación muy cortita. No sé si ahí me veis, me escucháis. Muy importante que el cojín tenga altura, para mantener este triángulo, de las rodillas y los isquiones, pero si tenemos que hacer un poco de anteversión, las crestas ilíacas tienen que ir un poquito hacia adelante, por ejemplo, en ti, ir un poco hacia adelante para poder encontrar la apertura del pecho, la liberación del diafragma y la relajación de los hombros. Muy importante, no quedarse como hundido, siempre el pecho abierto. Pues entonces con el taburete o como yo estaba, ¿has visto cómo yo estaba sentado a caballo? Y si no, así mismo pues meditar, ¿eh? Sí, sí, sí. Así mismo pues meditar. ¿Vale? Muy bien. Entonces, primero contacto con la postura. Sentir un poco el enraizamiento de esa postura, la estabilidad de la postura, pero también hemos de sentir la verticalidad flexible de la columna. Una de las imágenes que yo suelo proponer es la imagen del bambú. El bambú está recto, crece a la altura, pero tiene flexibilidad. Y a continuación, pues es conectar con las sensaciones del cuerpo. Porque algo que es interesante entender es que las sensaciones que percibimos suceden en el momento presente. En cambio, los pensamientos van del pasado al futuro, ¿no? De una forma dialéctica. En cambio, las sensaciones, si percibes las sensaciones, estás en el aquí y ahora. Es las sensaciones del cuerpo. Y a continuación es conectar con la respiración natural, fluida, como dejarse respirar, entendiendo que el cuerpo es sabio, que sabe respirar, que no tienes que estar pendiente, solamente dejarte mecer por esa respiración. También al atender a la respiración nos estamos conectando con el momento presente. Al respirar plácidamente, vas vaciando tu mente de contenidos, de imágenes, de pensamientos.
Vamos disolviendo esa agitación interior y vamos encontrando la calma. Y ahora te invito a que lleves las dos manos al centro del pecho, ¿sí? Una encima de la otra, con los ojos cerrados. Es una manera de sentir más ese centro profundo de vivencia, como si las manos se hicieran de altavoz, pudieran amplificar eso que sientes en este momento. ¿Qué sientes en este momento? ¿Qué dice tu corazón? ¿Qué anhela? Como si a través de este contacto pudieras sentir una mayor intimidad contigo mismo, contigo misma. A veces nos olvidamos de nosotros, tan pendientes de los demás, y es una manera de acogerte, de abrazarte, de estar contigo. Y desde esa intimidad, desde ese contacto con el corazón, ahora vamos a hacer Padma Mudra, que es este gesto del loto. Fijaros un momentito, ¿eh?
sea, por abajo hay contacto, pero después los dedos están abiertos, justo aquí, que es una flor como una flor de loto. La flor de loto simboliza esa pureza de la persona sabia, esa pureza de corazón, ese loto que se arraiga en el fango y que atraviesa el lago para abrirse a la luz del día. Y es un poco esa posibilidad de expresar eso que sentimos en el fondo del corazón, esa gama de empatía hacia los demás, solidaridad, acercamiento, comprensión, amor y compasión. Todo ese colorido de la flor, toda esa belleza del corazón está ahí para poderse abrir. Es un gesto que nos invita a abrir el corazón. Imagina ese loto blanco, azul, del color que tú quieras, encima del lago inquietud de tu mente. Muy bien. Y por último, vamos a dejar que este loto se convierta en una especie de cuenco aquí en el regazo, lleno de flores. Pushpa Puta Mudra, ese gesto de las manos llenas de flores, símbolo de todo lo que puede dar nuestro corazón, que podemos entregar a los demás, entregar al mundo. No es la mano cerrada en el puño, símbolo de avaricia y de aversión, sino es la mano abierta, dejando que pueda acariciar la vida, compartiendo nuestros dones. No hay mayor satisfacción que el hecho de la entrega y el servicio desinteresado. Déjate sentir en esa actitud de apertura sin miedo, las manos abiertas, llenas de flores.
Y estas flores simbólicas las vamos a subir con los brazos y vamos a hacernos como un pequeño baño. Vamos a dejar que esas flores caigan también sobre nosotros, la cabeza, el rostro, el pecho, el vientre. Y lo vamos a hacer 3 veces. Entiendo que lo entregamos al mundo, pero también nos viene a nosotros de forma boomerang. Somos merecedores de esa gracia, de esa bondad, de ese amor compasivo. Muy bien, quédate en silencio un momentito. Loka samasta sukhino bhavantu. Om Shanti, Shanti, Shanti. Bueno, ha sido una meditación cortita, como muestra de hay muchas posibilidades, ¿no? Estar todo el rato en silencio, pero muchas veces podemos utilizar gestos simbólicos, podemos utilizar mantras, podemos visualizar mandalas. Hay muchos soportes que hay en la tradición y también que podemos utilizar nosotros. Lo importante es que la mente salga de la mente del mono, salga y nos vayamos centrando. Y este centramiento nos da una especial intensidad de vivencia, ¿no? De conexión con nosotros y con los demás. ¿Ha ido bien? ¿Os habéis agobiado con la meditación o no? Parece, desde fuera, pues nos dirían qué raros, ¿no? Esta gente que hace cosas con las manos y no sé qué, pero como no nos importa, nos importa. Pues bueno, muchas gracias por venir, un placer compartir con vosotros, con vosotras. Y nada, gracias Aina nuevamente y estamos en contacto. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias, Julián. Gracias a todos. Gracias. No sé cuántos han conectado, ¿tú sabes? Bueno, ahora ya se están saliendo. Pocos, ¿no? ¿Sí? Ah, vale. Qué bien. Bueno, pues paramos en la grabación, si me la pasa.